serie de acciones ilegales en el gobierno de Guanajuato. Gracias, muy buenas tardes a todos. Es sobre el caso Toyota en el estado de Guanajuato. El día 27 de junio del 2014, la empresa Toyota comunica al gobierno del estado que tiene la intención de instalarse en el estado de Guanajuato. En dicho comunicado, también la empresa Toyota le pide al gobierno del estado que se aparte de su política de adquirir predios para las empresas. En Guanajuato, el gobierno del estado tiene una política interna de que cuando una empresa se va a instalar, sean ellos quienes tengan el predio donde instalarse. Por supuesto que celebramos la llegada de la empresa, que va a generar una gran inversión y por supuesto empleos directos e indirectos. Sin embargo, la adquisición de los terrenos donde se va a instalar la empresa ha sido turbio y poco transparente. A raíz de una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, se conoce que el gobierno del estado de Guanajuato pagó a sobreprecio los terrenos adquiridos a través de una empresa intermediaria. La empresa intermediaria se llama House y SGB de CB, fue constituida casualmente en las mismas fechas cuando la empresa Toyota empieza a comunicarse con el gobierno del estado su posibilidad de instalarse en Guanajuato. Y está constituida con sede en Monterrey y tan solo un mes después de constituida adquiere los terrenos que posteriormente le vende al gobierno del estado de Guanajuato a sobreprecio. Por supuesto, la empresa intermediaria compró a bajo precio, en un promedio de 4 pesos el metro cuadrado, cuando el gobierno encabezado por el panista Miguel Márquez los compró en 481 millones de pesos, cuando el valor original era de 191 millones de pesos. Se sobrepagó un 150%, equivalente a 290 millones de pesos más, de acuerdo a los avalúos bancarios obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción. Dichos avalúos constaban tenían resultado de 65 pesos, cuando el gobierno del estado las pagó a 148 pesos el metro cuadrado. Con esto se viola el 134 constitucional, que dice que los recursos económicos que son ejercidos por la federación, los estados y los municipios deberán hacerse con eficacia y eficiencia. Pero no solamente se compró a sobreprecio dañando el patrimonio de los guanajuatenses, también puede haber un posible tráfico de influencias y el uso indebido de la función pública, porque qué casualidad que la empresa conocía las necesidades y características del terreno solicitado por la armadora. Qué casualidad que un mes después de constituida la empresa ya se había completado toda la compra a distintos ejidatarios y muchos de ellos a través de amenaza de despojo. Qué casualidad que la empresa se constituyó justo en las fechas cuando la armadora comunica al gobierno del estado su intención de instalarse en Guanajuato. Recientemente fue filtrada a través de los medios de comunicación en Guanajuato una auditoría hecha por el órgano local, la cual no trae ni una sola observación, ni mucho menos ni una sola responsabilidad, ni al precio pagado a sobreprecio de los terrenos, ni tampoco una investigación profunda sobre las posibles faltas administrativas graves por el uso indebido de la función pública, ya que alguien se valió de la información privilegiada en razón de su empleo para que la empresa intermediaria que vendió los terrenos al gobierno del estado tuviera una ventaja y un provecho. Evidentemente no se guardó la reserva de la información y fue usada para privilegiar a un particular en detrimento del patrimonio de los guanajuatenses. No es la primera vez que ocurre esto en Guanajuato, es el mismo modus operandi que, por ejemplo, utilizó el gobierno del estado cuando adquirió los terrenos para la fallida refinería. Adquirió terrenos, creó una empresa primero, cereales y pastas finas creo que se llamaba, y después compraron también a esta intermediaria. Es por ello que hemos solicitado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que revise la auditoría y los resultados de la misma con el propósito de que se generen las observaciones
ante las pruebas contundentes de que el gobierno del estado compró a sobreprecio a través de una intermediaria y hubo un posible tráfico de información privilegiada donde se benefició evidentemente la empresa con más de 200 millones de pesos. Es cuanto. Gracias. Hay una pregunta de Juan Hernández en directo, por favor. Con gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Este daño o este fraude, ¿a quiénes más están involucrando? ¿Está hablando, por ejemplo, de gobierno? ¿Está hablando de empresa, un particular? ¿Tiene que haber alguien también ahí intermediario, no sé, actuarios? Realmente aquí, ¿cómo van a poder o ustedes hacerle para precisamente desembarañar este enredo en el que a final de cuentas los únicos perjudicados son los ciudadanos, en este caso los de Guanajuato? Sí, efectivamente, eso es lo que solicitamos. Nosotros no confiamos en el resultado de la auditoría local, toda vez que es un órgano que evidentemente está supeditado a los designios del gobierno en turno, un gobierno panista, donde a pesar de las pruebas de una investigación realizada por una asociación civil, no se fincó ni una sola responsabilidad, ni siquiera cuando todavía hay parcelas que no están debidamente registradas, o sea, ni siquiera eso calificó la auditoría local. Y por eso estamos pidiendo precisamente la intervención de la auditoría. Ya el auditor envió un oficio al órgano local, al auditor local, para pedirle que le remita el informe y los resultados de su auditoría y con base en ello hacer una revisión más exhaustiva. Nos parece que hay pruebas suficientes de pago a sobreprecio. Insisto que esto va en detrimento del patrimonio de los guanajuatenses, toda vez que se violan inclusive preceptos constitucionales del debido uso y ejercicio de los recursos públicos, pero también el tráfico de la información. Sí que hay muchas casualidades en este asunto. Se constituye una empresa prácticamente exprofeso para la compra de terrenos que casualmente luego le venden al gobierno del estado para instalar la armadora. Entonces nosotros buscamos que sea la auditoría quien revise estos resultados de la auditoría local y se puedan fincar responsabilidades. ¿Existe la posibilidad de que haya habido despojos de terrenos? Pues se tendría que investigar, toda vez que también a través de los medios de comunicación varios ejidatarios manifestaron que este grupo el grupo de personas que constituye la empresa intermediaria, que por cierto hay exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón, expertos en los temas agrarios, amenazaron para adquirir sus tierras, lógicamente a bajo costo. ¿Esos nombres de exfuncionarios se los tiene? Gracias. La empresa coincide con sus iniciales coincide con las iniciales de exfuncionarios panistas José Antonio Ortega Serrano, House, y Santiago Germán Bordes, SGB. Ambos trabajaron en la Procuraduría Agraria durante el gobierno de Felipe Calderón. Hay una pregunta más de Blanca Santos de Adelante, Cuadratín, Blanca. por favor. Diputada, buenas tardes. Para preguntarle si existen ya denuncias documentadas ante alguna autoridad, independientemente de esta solicitud que están haciendo a la Auditoría Superior, si existen denuncias documentadas, ya sea en el estado de Guanajuato, ya sea a nivel alguna autoridad federal, y por parte de los ejidatarios que han sido de alguna manera afectados con este problema. Gracias. Entiendo que hay una denuncia en la Procuraduría General de la República de otra compañera diputada. Y los señalamientos ante la auditoría, y que por eso, en función de que se agoten las investigaciones para que dé lugar a alguna responsabilidad, ya sea de tipo civil, penal o administrativa. Desafortunadamente y con sorpresa y no porque el auditor inclusive ya había adelantado que antes de que se solicitara la auditoría, había adelantado de que pues no había mayor irregularidad, pues se trataba de un asunto entre particulares. Y pues bueno, viene a confirmar a través de su revisión de que no hubo absolutamente nada, ni siquiera una responsabilidad de carácter civil, ni siquiera administrativa. Cuando, insisto, la propia auditoría ni siquiera arroja que todavía hay parcelas, creo que son 5 parcelas, 15 hectáreas, que todavía no están ante el RAN, ante el Registro Agrario Nacional. De particulares, de dueños de estas parcelas, ¿no tienen ninguna denuncia? ¿No hay ninguna denuncia? No,
Y otra, ¿el auditor les dio alguna fecha de cuándo les van a dar solución o, bueno, información sobre la auditoría que estén haciendo? Sí, hasta donde sabemos solamente en su momento hubo la denuncia pública de los ejidatarios de que estas personas se hicieron avecindarse, saben cuál es todo el trámite agrario, se avecindaron en las parcelas, compraron a bajo precio y después se enteran que era para gobierno del estado y el gobierno del estado compró a 148 pesos el metro cuadrado cuando ellos en promedio vendieron en 4 pesos. Solamente están las consignas de carácter público. Y justo apenas la semana pasada, el 8 de diciembre, es cuando el auditor envía a través de su secretario técnico el oficio, el 8 de diciembre, el oficio al auditor local para solicitar los resultados de dicha auditoría y comenzar una revisión. Hay una pregunta más de Adolfo Sánchez Venegas de Notimex, por favor. Adelante. Sí, se puede decir que hay un doble discurso de parte de los panistas, de que ellos hablan de que son corruptibles, de que ellos no cometen actos de corrupción. En este tipo de transacciones hay actos de corrupción aparte de estos exfuncionarios por parte de actuales funcionarios del gobierno del estado. Sí, en Guanajuato podemos dar diversos ejemplos de cómo el doble discurso panista se hace presente, cómo señalan excesos y críticas a otros gobiernos cuando ellos ejercen un presupuesto de manera discrecional y con posibles actos de corrupción. Les doy un ejemplo, otro ejemplo en Guanajuato, el proyecto Escudo, un proyecto también multimillonario, proyecto fallido, nacido también en la oscuridad, donde se le asigna de manera directa a una empresa con el objetivo de resguardar el tema de seguridad en el estado. Un proyecto que, insisto, se asigna de manera directa cuando no se presentaron propuestas en el comité para tal efecto y que ha resultado un rotundo fracaso toda vez que se han elevado de manera exponencial los índices delictivos en Guanajuato. Y ahora ha habido también compra a sobreprecio de medicina y distintas prácticas que dan cuenta pues del doble discurso de Acción Nacional y que confirmamos nuevamente ahora con esta práctica de comprar a través de intermediarios, creando empresas con el propósito de desvirtuar la naturaleza por la cual fue presupuestados los recursos públicos, que es que se aterricen con eficacia y con eficiencia. El gobernador y habrá que también investigar la filtración de esa auditoría, porque se filtra con el objetivo de que en Guanajuato la ley solamente permite hacer pública los resultados de las auditorías locales hasta que el Congreso del Estado apruebe. Esta auditoría fue filtrada previamente precisamente para informar o que los medios recogieran de que no había observación alguna y el gobernador pretende que se dé carpetazo a un asunto que todavía debe ser investigado a profundidad dados las investigaciones y las pruebas que ha mostrado esta asociación. A los ejidatarios se le compraron a 4 pesos la hectárea. En promedio, por metro cuadrado, 4 pesos por metro cuadrado cuando el gobierno pagó a 141. 148. Sí. Hay un sobreprecio de 290 millones de pesos. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Pues muchas gracias y... Gracias.